¿Me entienden? Y hice todo lo que pude. Me fui hasta el gerente de la compañía de seguros. Hice ver cómo es posible, trabajan con talleres. Aquí me han dado un presupuesto de 3,600 pesos y resulta que ustedes presupuestan 1,884. ¿Y por qué diferencia? Y ustedes me dicen no cubrimos. Entonces, ¿en qué queda el usuario? Hice una carta, en fin. El seguro obligó al taller a que hicieran el precio que ellos habían determinado. El taller les castañaba los dientes, estaban molestos. Pero ahí está. Querían pisarme por el simple hecho en el aspecto inicial que era de Bolivia, pero se toparon con la horma del zapato, porque hay un Dios vivo que está conmigo, y hacerles frente en el nombre de Jesús. Y que esto sirva para mis hermanos misioneros que están en diferentes países, que van a querer hacerles de lo mismo de una u otra manera. No se dejen. Ustedes no están solos. Pongan rostro firme y conozcan sus derechos y enfrenten las circunstancias adversas y van a salir en victoria. Y lo que es justo ha de prevalecer sobre las injusticias que los puedan hacer los impíos nacionales del lugar. Amén. Y ahí está. Pruebas que me han venido por las acechanzas. Para Pablo fue del judaísmo a través de hombres malignos, religiosos, perversos, unos cuantos que fueron desgajados por su maldad y están juntamente con Judas allá abajo en el Seol, empezando por el que dirigía el Sanedrín. Aquí lo mismo, inclusive por el mismo Sanedrín cochabambino. ¿Me están entendiendo? Acechanzas de ellos. Pero aún así, como nada que fuese más útil, he rehuido de anunciarles, de enseñarles públicamente. En algún momento que se dio, especialmente al principio, por las casas, testificando inclusive a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 20 años de ministerio. Hay tantos mensajes. En algún momento creo que escuché, ya son casi como 1,000 que han estado ya editando, en fin, que estaban guardados en cajas. Ahí está la riqueza del ministerio. ¿Me entienden? La riqueza de la palabra, del ministerio que el Señor ha levantado aquí en Bolivia. Porque no hay nada más útil. ¿Me entienden? Pablo dice, como nada que fuese útil, pero esto hay que entenderlo como nada que fuese más útil que lo que es enseñar y anunciar. Eso es lo que ha sucedido en mi vida. Poder llenarme de la palabra, poder recibir la palabra, luego predicarla. Y esa palabra venía ya y fluía y podía ver ese fruto que no era por mí, era por el Espíritu de Dios respaldando la palabra predicada de un ministerio dado por Él. Arrepentimiento para con Dios, el conocimiento de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que se ha ampliado más cuando vino la revelación del testimonio de Jesús. ¿Me entienden? El testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, que estaba ya en Adán, que estaba en Abel, que estaba en Seth, que estaba en Abraham, y estaba en Moisés, y estaba en Isaías, estaba en Daniel. Ese conocimiento no he rehuido de enseñar, de predicar a todos y cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje. No solamente los que están presentes en el cuerpo, sino los que están ausentes también en el cuerpo, pero están escuchando este mensaje, sea en vivo a través de la radio y de la televisión, o sea en diferido también a través de los medios de comunicación, o a través de la internet. ¿Y ahora qué? Ahora, porque Pablo en el verso 22 dice: ahora aquí yo ligado en espíritu, y habla de un lugar geográfico.
Él estaba ligado a ese lugar geográfico por algo que había ocurrido en su vida en el Espíritu de Dios, por orden del Señor. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Los que creen como niños obedecen al Señor y van donde el Señor les manda. Amén. Y cosa que ocurrió conmigo es lo mismo. Yo estoy ligado en el Espíritu. He llegado por pocos días y tengo que ir nuevamente a la Argentina. ¿Me entienden? Claro, tengo que volver lo más rápidamente posible. Pierdo clases de astronomía que me sirven como directriz en todo lo que tengo que hacer y lo que estoy compartiendo en mi entorno. Tal vez un poco hasta decepcionado, pero tratando de sacarle lo más que puedo a lo que es la universidad allá, poniendo la diferencia, lo que ha sido para mí el Tecnológico de Monterrey. No, claro, al fin y al cabo universidad privada, ¿no? Con docentes calificados, preparados para la enseñanza, de tal manera de que pasábamos las horas de clase, nos daban tareas y las tareas tenían que resolverse para el día siguiente. Las tareas luego eran calificadas, todo era cuantificado. Y si había algo que no entendía y que estaba mal hecho en la tarea misma, ahí estaba la explicación. Y si no, estaba el cubículo del maestro, del docente, para poder ir allá. Y con pizarrón en mano tenía la obligación de hacerte entender. De tal manera que yo las materias las pasaba con 100, una que otra 90, en fin. Pero teniendo un conocimiento total de cada materia. ¿Me entienden? Pero por supuesto esto no ocurre en universidades estatales en que no hay presupuesto, en que los que dan clases son becarios, no necesariamente tienen capacidad para enseñar, y en su caso no hay una metodología excelente como la que yo he podido conocer en una universidad privada. Y por supuesto viendo falencias como que en las ayudantías, las clases prácticas, los ayudantes vienen a ser como que risas, que chacota, que en vez de resolver ellos ejercicios de astronomía, problemas de astronomía en los pizarrones, llamar a uno de los alumnos ahí que se constituyen en el arlequín del momento, que no sabe, a ver qué, y el alumno está ahí tratando de descifrar el mundo en el pizarrón. Y es lo que yo hablé. Yo creo que toda ciencia exacta se la conoce haciendo problemas. Si no hacen problemas, si no resuelven problemas en el pizarrón y mandan más aparte problemas para la casa para resolverlos, pero sobre una base dada en el pizarrón, esto es no ha de haber un buen rendimiento. Pero bueno, y es una manera que ellos la llevan, de tal manera que opté específicamente por asistir a las clases teóricas y después todo lo demás autodidacta. ¿Me entienden? De tal manera de que me he hecho traer unos libros de España, que hay problemas resueltos, en fin, y con todo aquello sumergiéndome más y más en el campo de la astronomía, he podido compartir mi propósito al personal docente. Les he hablado de que mi propósito es hacer una medida del tiempo en retroceso hacia atrás, hacia el pasado. En otras palabras, les dije, es un simulador matemático, computacional, que permita hacer retroceder la Tierra en su rotación hacia el pasado. Y no solamente la Tierra, sino también la Luna y el Sol, y por supuesto el sistema planetario, para poder calcular lunas nuevas 1000, 2000 años atrás, 1000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. Yo hablé con la persona que da la materia, que justamente estoy con Astronomía General 1, y me dijo, bueno, esto, miren, la verdad que no sé, esto es un detalle que no se lo había visto, no creo que haya una persona. Yo dije, mire, yo no quiero estar perdiendo tiempo, me urge acabar, estoy escribiendo un libro al respecto. Le comenté de que he podido trabajar con el calendario gregoriano, en que maneja el sistema solamente Sol-Tierra, en que no interviene la Luna, y otro calendario que tiene mayor precisión. En fin, lo que me han escuchado ustedes algo hoy día, tal vez un poco más brevemente a ella, porque no me entendería muchas cosas, a esta persona. Entonces me dijo, bueno, a ver, voy a ver de buscar a alguien
que pudiera hacerlo, pero no creo, porque todos ahora están sumergidos en galaxias. Es el boom del momento: galaxias, nebulosas, constelaciones. A eso están dedicados los astrónomos, pero hacer un retroceso en el tiempo, como que... Pero me dije, a ver, déjeme ver. Días después me dijo, mire, he visto esto y lamentablemente no hay una persona. Le dije, pero no hay nadie aquí en la Argentina, en otros observatorios, sea en La Plata, en San Juan. Me dijo, no creo. Y he estado hablando con la otra persona que da Astronomía General 2. Ella me dice que ha intentado, pero que es algo muy complejo. Lo que usted quiere es algo muy complejo. ¿Con qué precisión quiere? Yo le dije, con horas, minutos y segundos. Me dice, no, es muy complejo. Lo que yo creo es que tiene que ver esto en los Estados Unidos, en el Observatorio Nacional, porque ellos son los que están metidos en este campo y mandan los libros de efemérides con tablas de movimientos de la luna, en fin, que le pueden dar la base para poder hacer esto. Entonces, por supuesto, esto para mí no constituye en causa de desánimo o de desaliento, ¿me entienden? Sino más en se tiene que poder. Al fin y al cabo son ciencias exactas, tiene que haber una manera de resolver. Es un problema matemático, astronómico, que se lo tiene que resolver. En pleno siglo XXI tiene que lograrse esto. De tal manera de que, bueno, sigo en ese propósito. Estas clases de Astronomía General 1, lo que me interesa, lo que es astronomía de posición, son unas 2 o 3 semanas más, calculo, si no es menos, y se entra ya a otro tema que se llama astrofísica, que es ver espectros luminosos de las estrellas, en fin, que ya interiorizándome de todo aspecto no me sirve para el cálculo de la medida del tiempo. Entonces eso no me interesa, no voy a pasar, sino voy a aprovechar más bien ese tiempo para poder hacer ya programas que me permitan resolver posiciones de objetos celestes, utilizando trigonometría esférica y los sistemas de coordenadas astronómicas que se utilizan, las coordenadas horarias, coordenadas ecuatoriales, coordenadas eclipticales, en fin, hacer transformaciones de sistemas de coordenadas, de tal manera de tener algo ya como base preparada para lo que más adelante voy a seguir asimilando, considero, en Astronomía General 2 el próximo cuatrimestre. ¿Me entienden? De tal manera, ir tomando lo que me interesa al campo, porque el resto, ¿de qué me ha de servir? ¿Me entienden? A ver que el espectro, que la luz que se divide y no, eso no me sirve para meterme al campo de las estrellas. No me interesa. Me interesa lo que tenemos más cerca, lo que es la Tierra, la Luna, el Sol, para lo que es la medida del tiempo. Las estrellas como puntos fijos, sistemas de referencia para poder hacer todo el modelo matemático de simulación que permita retroceder hacia el pasado. Y esto ya de alguna manera, no sé, algo con lo que sueño. Hay que soñar grandes sueños, ¿verdad? Y yo sueño con esto: poder utilizar, por ejemplo, la longitud y la latitud del lugar santísimo en el monte del templo, la cúpula de las tablas. ¿Ustedes han leído el folleto, la cúpula y el tercer templo judío? En la explanada del monte del templo, ahí la cúpula de las tablas, que es la cúpula del lugar santísimo. Poder ubicar ahí su longitud geográfica, su latitud geográfica, y poder determinar exactamente lo que ocurría con el sol, la luna, el sol y la luna y la tierra. Por ejemplo, el 14 de mayo de 1948 a las 16 horas con 32 minutos, cuando se terminó la ceremonia de fundación del Estado de Israel. Amén. Y poder retroceder hacia el pasado y poder lograr, por ejemplo, con la longitud y latitud de la tierra de Gosén en Egipto, poder calcular la luna nueva que se dio inmediatamente antes o después del equinoccio de marzo, que da lugar al mes de Nisan en el calendario hebreo. Y 14 días después, al atardecer, estaba empezando la Pascua. Y así también poder determinar la hora en que Moisés con el pueblo judío salieron de Egipto, porque la Biblia menciona la hora. ¿Me entienden? Y así la longitud y la latitud de Babilonia o de Persépolis en el campo histórico. Y así poder hacer estos cálculos.
Por lo que yo me doy cuenta, es un desafío enorme. ¿Me entienden? Que sé que tal vez es más fácil de lo que podamos creer, pero que el enemigo tal vez está utilizando estas situaciones para desanimarme. Pero no, sigo puestos mis ojos en la mira. Se tiene que poder. De tal manera que eso se constituye de momento mi vida. Ahora aquí yo ligado, voy nuevamente a Córdoba. No solamente ustedes ya saben por la seguridad de mi familia, ellos permanecen allá, sino también porque tengo una razón también de estar allá, que es el complemento. ¿Me entienden? Porque ¿qué más? Para el Señor es más importante un alma, una vida, que cualquier otra cosa. Y es lo que Él ha hecho, de cuidar de mi casa. Y el complemento es la astronomía. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Y con el lenguaje de programación, que me doy cuenta que no tiene mucha diferencia con el Pascal que he utilizado en su tiempo. Este es un método más visual. Es amplio, por supuesto, hay una cantidad de instrucciones y cosas que voy a ir conociendo. Pero ahí está, ligado, sin saber lo que allá me ha de acontecer, porque basta cada día su propio afán. De que hay pruebas, hay tribulaciones, por supuesto. Yo llevo una guerra espiritual en mi propio cuerpo. Conocí al Señor a través de la enfermedad de los ojos. Ustedes conocen mi testimonio, ¿no? Y el Señor a través de los años ha ido probando, tratando mi vida a través del cuerpo. Y el enemigo ha estado siempre en guerra en contra mía a través del cuerpo. Yo ya les había pedido anteriormente en el mes de marzo que estuvieran en oración y estuvieran en clamor, porque hay impedimento, ¿me entienden? Para poder desarrollar este aspecto. Guerra de diferente naturaleza, que si no es que uno de los chicos se enferma, no gravemente, pero que el pediatra que hay que llevar, y que si no es esto, que es lo otro, y si no también en mi campo, que de pronto que hay un sangrado que no se sabe por qué, y que hay un dolor, y que, en fin, y como que el enemigo quiere quitar el tiempo. Pero seguimos adelante, no vamos a desmayar, hay que seguir haciendo las cosas. Y es el Espíritu de Dios que me da testimonio de que todavía debo pasar prisiones, tribulaciones, prisiones en este cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un cuerpo mortal, se enferma, se debilita. Pero en fin, que si no es el ojo, que si es la próstata, si no es la próstata, que si es el colon, y si no es el colon, es un resfrío, es la alergia. Y si no es la alergia, es la columna. Y si no es la columna, es la osteoporosis, producto de los esteroides que me inyectaron en Inglaterra. Y que si no es el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, de una u otra cosa. Y hay guerra, pero sigo, amén, sigo adelante, teniendo como directriz las clases teóricas. Y en lo que puedo, sábado y domingo generalmente es estar encerrado estudiando, pero horas de horas, en lo que más pueda, para poder ir avanzando con este propósito. ¿Me entienden? De tal manera de que aquí dice la palabra en el verso 23: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y esto también hago vida en mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y esto es necesario compartirlo también, porque ninguna cosa hago
ni estimo preciosa mi vida. Y esto es verdad. Y ustedes que me conocen a través de estos 20 años, ha sido así. Tantas acechanzas de los babilonios, me he puesto firme, fiel al Señor y su palabra. No estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo en el estadio, corriendo para alcanzar el galardón. Que si hay guerra, que si hay problema, sí, ocurre. ¿A quién no le ocurre? Pero para eso está la cruz. Amén. Con la cruz ya se acaba el problema. No importa el problema, no importa el dolor, estás ahí en el Señor. Dice amén. Sigues a la carrera, sigues buscando al Señor. No te importa nada lo que pueda ocurrir a tu alrededor. Con tal que acabe mi carrera con gozo, es lo que dice la palabra. Y el ministerio que recibí del seminario, el ministerio que recibí del instituto teológico, del ministerio que recibí del presbítero fulano de tal que me impuso las manos y me dio el diploma de graduado. Un ministerio que recibí directamente del Señor Jesús, porque Él fue que me impuso las manos. Ese 10 de agosto del año 1987 que me dijo: hijo mío, yo te he salvado, te he levantado de entre los hombres para que prediques mi palabra. Nunca más serás hollado. Ahora tienes el poder para hollar serpientes y escorpiones. Y allí acabó la visión en que yo me encontraba frente al verbo de vida, al creador del universo, que me imponía las manos, estando yo con una túnica blanca y él con una túnica blanca, grande, resplandeciente, un tamaño, calculo de 1,90, una estatura, que me ponía las manos y me decía estas palabras. Y esa es mi fuerza. No estimo preciosa mi vida, de ninguna cosa hago caso, ocurra lo que me ocurra a mi alrededor. No estimo preciosa ni siquiera mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que acabe el ministerio que recibí directamente del Señor Jesús. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Testimonio del evangelio. ¿El evangelio de quién? Del Señor Jesucristo. Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, que fue revelado en su gracia, la gracia de Dios. ¿Me entienden? Ese testimonio de Jesucristo que se constituye en nosotros en revelación plena, que no solamente está lleno del espíritu de la profecía, sino que va en la base. La base para poder tener el espíritu de la profecía, está la base, el arrepentimiento, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está. Porque pedirle a un impío que tenga el testimonio de Jesucristo sin que haya tenido arrepentimiento y perdón de pecados, no ha de poder recibir, no ha de poder entender. ¿Me entienden? Escuchan la profecía, si la escuchan con fe, se les hace hacer la oración de arrepentimiento, pero así por así no la van a entender. Y es esta palabra por eso dirigida a aquellos que tienen el testimonio de Jesús, aquellos que les ha sido revelada esta palabra. Pablo no llamó a los bebés, llámeme a los bebés desde Éfeso a Mileto, a los niños no. Es una palabra dirigida a los ancianos, aquellos que llevan palabra revelada en el interior. Amén. Y hay problemas que sobrevienen al país. Es preocupante. Yo no sé
cuando el Señor me habló en Inglaterra en julio del año 2007. Fractura de la nación. No sé qué grado de fractura habrá. Lo que vemos ya es fractura. Lo que hemos estado viviendo en el transcurso de todos estos meses es fractura. E inclusive aquello que justamente encontrándome en la Argentina, en Buenos Aires, cuando se llevaban las últimas elecciones generales, desde el Auditorio Cristo Viene en Buenos Aires, por guía del Señor, y debe estar grabado, les hablé al pueblo. Ya se sabía quién había ganado las elecciones y todo aquello, en fin, estaba librándose, creo, los comicios en ese tiempo. Y les hablé y dije al pueblo que se preparara, que inclusive tuvieran avíos, alimentos y cosas, porque sobrevendrían cosas difíciles a la nación. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje que di en enero del año 2006, creo? ¿Cuántos lo recuerdan? En vivo desde la Argentina. Claro, el tiempo lo iba a determinar el Señor en el espíritu de la profecía. Pero creo que ahora es momento de poder ver lo que se tiene que hacer. ¿Me entienden? Y nuevamente, yo no puedo ir más allá de lo que es la palabra fractura. ¿Qué ha de venir? No lo sé. Se habla de una guerra civil, no lo sé. Me preocupa, sí, que hasta ese extremo llegue el entendimiento de la palabra fractura de la nación. Pero tenemos que seguir orando. La orden ha sido dada. Creo que muchos no han desmayado en esto. Se tiene que seguir orando por la nación. Se tiene que seguir clamando. Todo es en las manos del Señor. Nos fracturan la nación, nos fracturan la obra. ¿Me entienden? Y eso es lo preocupante. Y dice la escritura en el verso 25: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esto ocurrió en los días de Pablo. No sé si se aplicará ahora. Esto veremos qué es lo que pueda ocurrir. Leyendo hoy en otra versión, porque mientras dormía, una voz me dijo: recobro. Es otra de las versiones de la Biblia, el Nuevo Testamento, que tengo en mi biblioteca, la versión recobro, que la he utilizado en algunos momentos, en algunos detalles, que hay una, como tantas otras versiones hay riqueza. Y sentí ver en relación a este pasaje, y ahí como que le dan un sentido de tal manera de que Pablo no era que no iba a volver al lugar, sino que muchos iban a morir. Y ya no lo iban a ver más, no iban a ver más el rostro de Pablo. Y es en ese sentido. Me preocupa de la integridad del pueblo del Señor en Bolivia. Por supuesto que me preocupa. Está todos en las manos del Señor, pero Él es el que justamente es el dador de la vida, y cada uno tiene su hora. Pero es necesario que estar en oración, en clamor, para que no vaya más allá de lo que estamos viendo, lo que es la palabra fractura. Amén. Hasta ahí llegue. Pero algo que sí deben ustedes entender, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, que yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque he predicado la palabra como está escrita. Tienen la sana doctrina, tienen la palabra del Señor revelada en su interior, y ninguno ha de poder decir: yo no sabía. No, es que no me predicó el pastor. Ustedes saben, conocen, están todas las grabaciones como testimonio, las prédicas de que ustedes tienen la palabra a disposición, de tal manera que estoy limpio de la sangre de todos. He cumplido para con el Señor en relación a ustedes, en relación a Bolivia. Por tanto,
Dice el Señor en su palabra a través de Pablo: porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto no solamente es para ustedes, sino también amplía para todos aquellos que se los ha puesto. Los he puesto en cada lugar, en cada departamento, en cada capital de departamento, en cada provincia, en cada lugar, que están justamente llevando adelante el ministerio para poder apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tienen que estar atentos, y es siempre la instrucción: tienen que pasar los videos, tienen que pasarse las prédicas, porque así como ocurre en las naciones, en Chile, en el Perú, en México, en España, en todo lugar se alimenta mediante las prédicas grabadas. No requieren que yo esté presente en cada lugar, porque han podido entender y comprender, maduros en la fe, que yo no necesito estar presente en el cuerpo físico, porque el que respalda la palabra predicada, grabada en video o en audio, es justamente el Señor por su Espíritu Santo. Pero hay lobos rapaces que quieren dispersar el rebaño. Lobos rapaces en medio del pueblo, y otros que están con los tradicionales, que agarran y dicen: dice que el pastor los ha abandonado, su pastor los ha abandonado, dicen que se ha ido, y muchos se quedan callados en vez de hacer frente con rostro firme. ¿De qué manera se les ha enseñado a llevar adelante su vida cristiana? Que no han sido criados pastor dependientes, porque así son ellos, malcriados. ¿Me entienden? Y es más, si nacieron de nuevo, hasta nacieron mal. No quiero emplear el otro término al revés. ¿Me están entendiendo? Y esto, por supuesto, en el campo espiritual. Nacieron mal del espíritu, porque han sido criados de esa manera, dependientes del hombre. Pastor, ¿puedo viajar? Pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer lo otro? Y el pastor ahí, dueño de las vidas. No puedes viajar. Si tengo guía vas a ir, y si no, no. Pastor, ¿puedo entrar a hacer esto? Voy a orar. Si el Señor, vas a hacerlo, si no, no. Esas personas nacieron mal y se han hecho esclavos de hombres. ¿Me entienden? Siervos de hombres. En cambio, lo que les he enseñado a hacer en todos estos años y en toda la obra en todo el país es hacerlos no siervos míos, sino siervos y siervas del Señor Jesucristo, para que reciban en forma directa la guía del Espíritu de Dios. Amén. Demos un aplauso al Rey. Ahora sí, más fuerte. Y como están acostumbrados a esa forma de vida, porque nacieron mal, ¿me entienden? Entonces no ven más allá. No ven más allá de sus narices. Dicen: el pastor dice que los abandonó, y no faltará alguno que otro: sí, nos ha abandonado, estamos solitos. Me causa gracia, y lo digo así porque así me lo cuentan. ¿Cómo hablan? O si no, se quedan callados y ya están contaminados. Me abandonó, nos abandonó, sí. Y están en la carne,
les tocó ahí una fibra íntima de su corazón. Les contagiaron ese mal nacimiento. ¿Me entienden? Porque siempre les he enseñado, por las mismas acechanzas de la gran Babilonia, con tantas lágrimas que ustedes saben que ha podido ocurrir en mi vida, que podía ocurrir conmigo cualquier cosa, y que ustedes, faltando yo, no iban a estar ahora. ¿Qué hago? ¿A quién le voy a pedir permiso? Al pastor ya no está. ¿Será bueno que viaje? ¿Será bueno que me enferme? Les he enseñado, no pueden depender de mí, tienen que depender del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de la profecía, es el Espíritu del Señor Jesucristo. Y esto, valga la aclaración, es para solamente los que se congregan aquí en Cochabamba. Porque en La Paz, cuando empecé la obra en La Paz y me vine aquí a Cochabamba, los de La Paz firmes, en ningún momento han estado con estas tonterías y han podido rechazar todo aquello que pudiera venir. ¿Me entienden? Y ellos han podido entender. El Señor le guió. Amén. Y por eso he estado aquí en Cochabamba, y estuve en su momento también en Santa Cruz. Ahora estoy en otro país. Significa que de pronto entonces abandoné La Paz y ya me abandoné Santa Cruz o abandoné Cochabamba. No. El Señor es el Señor de la obra. Él sigue haciendo su obra, y este lugar sigue por eso igual. Sigue adelante. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Porque lo mismo tendrían que decir los demás, sin ir lejos, Santa Cruz o La Paz, o que sea. No, Señor, Cochabamba, Dios mío, abre tus ojos. Bueno, no Cochabamba, esos cuantos, porque sé que el resto me está entendiendo perfectamente, y que van a poder ahora callar la boca del diablo y enfrentarlos en el nombre de Jesús y hacerles entender lo que es el verdadero evangelio, lo que es la palabra del Señor. Los que son guiados no por el pastor, sino guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Amén. Y esta es la palabra que ustedes deben tomar en cuenta, porque después de mi partida, yo sé, y es lo que dice en el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y aún más grave, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y cómo opera Satanás? Primeramente toca lo sentimental, ¿me entienden? Lo emocional. Como decirte: ay, a ti tu pastor te ha abandonado. Mi pastor no me ha abandonado, sigue viniendo a tomar el té todos los miércoles, o sigue invitándome a que nos reunamos en la congregación y comemos torta y jugamos todos juntos voleibol, y todos juntos jugamos fútbol y pateamos pelota. Eso es lo que quieren. ¿Me entienden? Y aquellos que están en un pobre estado espiritual dicen: ay, sí, su pastor juega fútbol con ellos, toma el té, almuerzan. Claro, una que otra vez están, y mi pastor se ha ido a la Argentina, me ha dejado solo. No, estoy exagerando. Ahora sí estoy exagerando, pero creo que esto llega a lo que ustedes mismos están experimentando.
quería lograr esto. Risa. ¿Me entienden? Porque es risa. Tantos años que llevo predicándoles la palabra, y que algunos estén con estas cosas, es risa. ¿Me entienden? Entonces, atentos a los lobos rapaces o a las lobas rapaces. ¿Me entienden? Tienen que estar firmes para presentar defensa, unidos de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ustedes no simplemente son ovejas, son discípulos. ¿Me entienden? Discípulos prestos para tomar palabra, para hacerlos entender de qué manera dependen del hombre, de qué manera esos hombres los han esclavizado. Antes más sirven al hombre que otra cosa. ¿Me entienden? No son libres en el espíritu de poder orar, de poder discernir, de poder actuar conforme a la guía del Espíritu de Dios, porque hacen, dicen o deciden conforme a lo que el pastorcillo les ha dicho. ¿Me están entendiendo? Y esto por supuesto que no. El Señor Jesús nos da esa libertad, porque el pastor no duerme con ninguno. El pastor no puede estar viviendo con cada uno. Entonces, ¿quién es el que puede estar viviendo con cada uno? Es Cristo Jesús, y Él es el que ha de guiarlos para que vayan. Se caerán, se tropezarán, pero está Él listo siempre para poder levantarlos, para poder acogerlos. ¿Me entienden? Por más de que no, el Señor ya no me quiere, no, es que he hecho alguna barbaridad, me he caído, y que no, acércate a Él. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén. Y esto lo digo fuera que estés en el mundo. No, sigue buscando de Él, y ahí vas a poder recibir. Habrá un trato del Señor, en fin, pero firme con Él. Él te ha de sostener. Él te sostiene. Él va caminando contigo. Amén. Y es más, algunos hasta los lleva caminando en sus brazos. En días pasados, por exceso de actividad, de trabajo, porque es un trabajo, aquí tenía ayuda de todo tipo. Estaba la familia, estaban hermanos que me ayudaban, en fin. Allí es más difícil. Allí nos tenemos a nosotros. Mis hijos me tienen a sus padres, y sus padres tienen a los hijos. Así estamos. No tenemos más otra cosa que vernos entre nosotros. De tal manera de que no es sencillo el hecho de estar sobrevelando y detalles que en algún momento yo mismo, por la situación que vivía en el país, como que evitaba que vayan a, inclusive hasta una medida de lentes, que en algún momento cometí errores y ahora vemos. Por el hecho de ir yo, a mí me medían mal, considero al intento. Y por supuesto también ocurría con alguna de mis hijas. Entonces, detalles que ahora como que puedo tener más libertad, porque allí al fin y al cabo soy un desconocido, un extranjero más que está allá.
Aquí han tratado de hacerme daño, sobre todo en el campo médico, instrumentos del diablo, pero terribles. La mayoría, 1 o 2 se salvan. Después el resto, Satanás, instrumentos idóneos del diablo. ¿Me entienden? Pero bueno, hace unos días atrás estaba muy dolido de la columna. Considero que hubo algún traspié, alguna cosa estaba ahí, pero mal. Y bueno, circunstancias adversas, en fin. Pero ¿cómo es el Señor en su amor? Una noche, no sé si fue lunes o martes, la anterior semana, en que de pronto me sentí pero muy enfermo, muy delicado, que un sangrado, y al mismo tiempo que ya no sé, de que son varios meses, que ver que si próstata, que si colon, que la columna por otro lado, que cómo está el aspecto de la osteoporosis, en fin, como que de pronto que el síndrome metabólico, que el hígado graso producto del síndrome metabólico, una cantidad de cosas, así como que de pronto ves un mundo ahí y decir, ay, qué terrible. Pero ¿cómo fue el Señor? Que de pronto serían las 10 de la noche, y de pronto estaba tratando de dormir, o 11 creo, y quedé en un sopor. Estaba despierto y me vi en ese mismo vehículo 4x4 con unas llantas pero enormes, como cuando ocurrió en México, que cuando daba media vuelta, ¿recuerdan? De esa manera decidí entregar responsabilidades, todo de la obra de México, la dirección de la Corporación Internacional de la Costa Azteca, en fin, todo aquello, por todos los problemas de migración y todas las cosas que sucedieron, que ustedes conocen. Yo me vi en ese mismo vehículo, era un vehículo 4x4, y estaba en unas montañas. Eran montañas verdes, hermosas, era un pasto verde. Por donde iba la huella del vehículo sí marcaba, y como que el pasto era tan delicado que como que dejaba la tierra y la huella. Pero yo manejaba el 4x4 en esas montañas, ¿no? Con total presteza. Precipicio a un lado, precipicio al otro, pero al fin y al cabo subía y bajaba por las montañas verdes. Yo iba conduciendo era como un tractor de esas camionetas grandotas ahí con las llantas enormes. Así, de pronto abrí los ojos. Dije, amén, Señor, amén. No importa lo que suceda aquí en este cuerpo mortal, lo que hubiere, tú me ves, estoy conduciendo ese 4x4 y con toda facilidad. En otras palabras, nada. Los ojos en la fe, puesto los ojos en el Señor Jesús, sigo adelante. Esto es pasajero. El enemigo quiere quitarme las fuerzas para seguir, para que yo siga en el propósito. No lo ha de conseguir. Sigo adelante, firme. Y juntamente con la alabanza de la máquina del tiempo, que está relacionada con vuelve pronto, por favor, que tus ojos quiero ver, y recordar esto, la máquina del tiempo. Y eso ocurrió al amanecer de ese día. Y todos los anteriores días, otra alabanza que ha estado el Señor usando. Tiene una manera de obrar conmigo. No sé si hará esto así con muchos. Considero que sí, es un Dios amoroso, verdadero. Pero esa alabanza de nuestro hermano Calvetti, de un último disco que sacó, y dice, qué bueno es estar contigo en tu presencia, que mil fue la de ellos. Prefiero cantarte una melodía antes que narrarte un cuento. Qué hermoso es saber de que ha de amanecer, y justamente es lo que veo en la astronomía, el movimiento diurno, el momento que sale el sol, la hora,
el movimiento de las estrellas, la luna, ¿no? El movimiento diurno en la esfera celeste, ¿no? ¿No? Y estar y la alabanza esa que me habla en ese sentido, ¿no? Que si amanecemos es porque Él quiere que amanezcamos. Y qué bueno es aprovechar ese día para que en el interior decir: amén, Señor, te sigo sirviendo, estoy aquí por tu voluntad. Ahora más todavía sabiendo claramente quién era la persona que iba a disparar el gatillo. Ahora hay que saber todavía quién es más tan de por medio. El Señor, que es un Dios de verdad, nos ha de hacer saber. Qué bueno estar un día en tu presencia, cantarte una melodía y narrarte todo un cuento. Este tiempito que mañana amaneceré. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Esa es mi fuerza.